Vamos a jugar a hacer preguntas en inteligencia artificial. Siguiente pregunta. ¿Qué es una red neuronal convolucional, CNN? Un tipo de red neuronal diseñada para procesar datos con estructura de cuadrícula o un algoritmo para clasificar texto. Un tipo de red neuronal diseñada para procesar datos con estructura de cuadrícula. ¿Sabías que las CNN son ampliamente utilizadas en el reconocimiento de imágenes? Siguiente pregunta. ¿Qué es el reconocimiento de voz? Un método de encriptación de datos o la capacidad de una máquina para entender y procesar el habla humana. La capacidad de una máquina para entender y procesar el habla humana. ¿Sabías que el reconocimiento de voz es fundamental para asistentes virtuales? Siguiente pregunta. ¿Qué es un sistema experto? Un programa de IA que emula el juicio y comportamiento de un humano experto o un sistema de bases de datos. Un programa de IA que emula el juicio y comportamiento de un humano experto. ¿Sabías que los sistemas expertos se utilizan en diagnósticos médicos y soporte técnico? Siguiente pregunta. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? Un tipo de hardware de IA o un tipo de aprendizaje automático donde el modelo es entrenado con datos etiquetados. Un tipo de aprendizaje automático donde el modelo es entrenado con datos etiquetados. ¿Sabías que el aprendizaje supervisado es crucial para tareas de clasificación y regresión? Siguiente pregunta. ¿Qué es el aprendizaje no supervisado? Un tipo de aprendizaje automático que encuentra patrones en datos no etiquetados o un método de almacenamiento de datos. Un tipo de aprendizaje automático que encuentra patrones en datos no etiquetados. ¿Sabías que el aprendizaje no supervisado se usa en análisis de clustering y reducción de dimensionalidad? Siguiente pregunta. ¿Qué es el aprendizaje por refuerzo? Un tipo de red neuronal o un tipo de aprendizaje automático basado en recompensas y castigos. Un tipo de aprendizaje automático basado en recompensas y castigos. ¿Sabías que el aprendizaje por refuerzo es utilizado en robótica y juegos? Siguiente pregunta. ¿Qué es la visión artificial? La capacidad de una máquina para procesar y analizar imágenes del mundo real o un tipo de hardware gráfico. La capacidad de una máquina para procesar y analizar imágenes del mundo real. ¿Sabías que la visión artificial se emplea en la industria manufacturera para control de calidad? Siguiente pregunta. ¿Qué es un dataset? Un conjunto de datos utilizados para entrenar y evaluar modelos de IA o un tipo de red informática. Un conjunto de datos utilizados para entrenar y evaluar modelos de IA. ¿Sabías que la calidad de un dataset puede afectar significativamente el rendimiento de un modelo de IA? Siguiente pregunta. ¿Qué es el análisis de sentimientos? Un tipo de red neuronal o el proceso de determinar la actitud o emoción expresada en un texto. El proceso de determinar la actitud o emoción expresada en un texto. ¿Sabías que el análisis de sentimientos se utiliza en marketing y servicio al cliente? Siguiente pregunta. ¿Qué es el clustering? Un tipo de red neuronal o un método de agrupamiento de datos en subconjuntos similares. Un método de agrupamiento de datos en subconjuntos similares.
¿Sabías que el clustering es útil para segmentación de clientes y análisis exploratorio de datos? Siguiente pregunta. ¿Qué es el overfitting? Un método de optimización o cuando un modelo de IA se ajusta demasiado bien a los datos de entrenamiento y falla en generalizar. Cuando un modelo de IA se ajusta demasiado bien a los datos de entrenamiento y falla en generalizar. ¿Sabías que el overfitting puede ser mitigado con técnicas como la validación cruzada? Siguiente pregunta. ¿Qué es el underfitting? Cuando un modelo de IA no captura suficientemente las tendencias de los datos de entrenamiento o un tipo de red neuronal. Cuando un modelo de IA no captura suficientemente las tendencias de los datos de entrenamiento, ¿sabías que el underfitting ocurre cuando un modelo es demasiado simple para los datos? Siguiente pregunta. ¿Qué es la regularización en IA? Un método de agrupamiento o técnicas utilizadas para prevenir el overfitting en los modelos de aprendizaje automático. Técnicas utilizadas para prevenir el overfitting en los modelos de aprendizaje automático. ¿Sabías que la regularización añade una penalización a la complejidad del modelo? Siguiente pregunta. ¿Qué es un modelo generativo? Un modelo de IA que genera nuevos datos similares a los datos de entrenamiento o un tipo de red neuronal supervisada. Un modelo de IA que genera nuevos datos similares a los datos de entrenamiento. ¿Sabías que los modelos generativos se utilizan en la creación de imágenes y texto? Siguiente pregunta. ¿Qué es un modelo discriminativo? Un tipo de red neuronal no supervisada o un modelo de IA que clasifica o reconoce datos en base a características observadas. Un modelo de IA que clasifica o reconoce datos en base a características observadas. ¿Sabías que los modelos discriminativos son eficaces en tareas de clasificación y predicción? Espero que te lo hayas pasado bien. Dale al like si te ha gustado y suscríbete para más contenido futuro. Gracias. Hasta pronto.